Muchas veces cuando nos encontramos con el concepto fintech, no sabemos cómo lo podemos definir, caracterizar o cuál es su despliegue o alcance. Lo que vamos a ver a continuación es el concepto de fintech, cómo la tecnología financiera ha provocado una verdadera revolución en la prestación de productos o servicios financieros y cómo se encuentra caracterizada, cuáles son sus diferentes segmentos o verticales y, por supuesto, la forma en la que se encuentra hoy en día impactando en nuestra sociedad. Sobre fintech tenemos que decir que es básicamente el desarrollo de nuevos modelos de negocio que sustentados en la tecnología permiten transformar productos y servicios financieros tradicionales. Y entonces esos diferentes componentes que hacen parte de la definición son tres. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la innovación. La innovación en todo el espectro del modelo de negocio, no solamente en el desarrollo del producto, sino también, por ejemplo, en el modelo de entrega. En segundo lugar, y algo muy importante, el tema de la tecnología. Cuando estamos hablando de la tecnología, nos referimos a aquellas tecnologías que podríamos denominar como de la cuarta revolución industrial: Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas y, por supuesto, el desarrollo de blockchain o la cadena de bloques. Y finalmente, un componente que es tal vez el más importante, la transformación. ¿En qué consiste la transformación? La transformación básicamente ha venido siendo trabajada como parte del importante cambio cultural que vienen generándose en los hábitos de todas las personas por el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es muy distinto nuestro comportamiento hoy en día al que teníamos hace apenas 15 años respecto de la solicitud de todo tipo de bienes y servicios. La tecnología hace parte de nuestro quehacer cotidiano. Y aquí viene algo bien interesante, las características que hacen parte del fintech. Una primera característica importante tiene que ver con su simpleza. Siempre está en el centro la experiencia del usuario. La forma intuitiva en la que se crean las soluciones es a través de esa combinación de diseño, tecnología, del desarrollo adicionalmente del agilismo y, por supuesto, en el centro la experiencia del respectivo consumidor. En segundo lugar, cuando estamos hablando de fintech, estamos hablando de soluciones escalables que tienen la posibilidad de ampliar la infraestructura tecnológica utilizada en la medida en que se requiera mejor o más robusta infraestructura, y por otro lado también se busca la contracción en caso de que así también se necesite. En tercer lugar, cuando estamos hablando de fintech, estamos hablando de algo que es ligero desde el punto de vista de los activos, lo que no significa en ninguna medida que sea débil desde el punto de vista patrimonial. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando estamos hablando de la tecnología financiera, normalmente esta ubica o se encuentra identificada con nichos específicos del mercado, y esos nichos hacen que normalmente las necesidades desde el punto de vista financiero no sean tan amplias como, por ejemplo, cuando estamos hablando de una industria intermediada entre la captación y la colocación. Entonces, el fintech tiene un desarrollo desde el punto de vista financiero muy conveniente dependiendo de cada uno de los nichos o segmentos en los cuales se encuentra vinculado. En cuarto lugar, cuando estamos hablando de fintech, estamos hablando de un cumplimiento regulatorio que está directamente vinculado a cada uno de los segmentos. Hoy en día, en el caso colombiano, prácticamente todos los segmentos de la tecnología financiera se encuentran regulados. Hay habilitantes normativos e instrumentos de política pública que permiten su adecuado desarrollo. Si se dan cuenta, fintech es una verdadera revolución desde el punto de vista de la inclusión financiera a través de medios completamente digitales. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde proviene el concepto y cómo ha sido su evolución a lo largo de los últimos años? Y para eso vamos a revisar la siguiente línea de tiempo. El fintech arranca fundamentalmente por allá en el año 2008. Hacia el año 2008 ocurrió algo que se conoce como la crisis financiera de las hipotecas en los Estados Unidos. Esa crisis financiera tuvo como principal consecuencia también una crisis del consumidor financiero, que vio como buena parte de su industria tecnológica tradicional se veía
muy afectada desde el punto de vista de riesgos que finalmente llevaron, por ejemplo, a la caída de actores muy importantes como el caso de Lehman Brothers. Ese tipo de defectos que ocurrió, digámoslo así, desde el punto de vista de la regulación y de la supervisión, hizo que muchos consumidores quisieran encontrar en soluciones de financiamiento alternativo la respuesta a aquello que los actores tradicionales no podían ofrecer. Y nace el concepto fintech básicamente a través de soluciones de crédito digital, de factoring o de sistemas de negociación electrónica y también de crowdfunding o financiamiento colaborativo. Hacia el año 2012, eso que se veía como un eventual sustituto de la industria financiera convencional comienza a participar de manera conjunta y colaborativa con instituciones financieras a efectos de desarrollar lo que podríamos denominar como una complementariedad en la prestación de servicios financieros en nuestra sociedad. Es decir, hacia el año 2012 ya los actores convencionales de la industria financiera comenzaron a ver a fintech como un complemento, como un desarrollo colaborativo que permitía llegar a esas audiencias que se encontraban infra o subbancarizadas o donde normalmente la industria financiera convencional no podía llegar. Ese es un muy importante desarrollo del año 2012. En el año 2012 se comienza a gestar lo que podríamos denominar hoy en día como la fintegración, que es esa posibilidad de que la industria financiera supervisada y las nuevas fintech, esos modelos de financiamiento alternativo que revolucionaron en su momento el desarrollo o el acceso a los servicios financieros, se pudieran ver de una manera conjunta, trabajando de la mano para que más personas pudieran acceder a crédito y a todo tipo de servicios. Y algo muy interesante, ya en el año 2016, a nivel internacional, comienza a ocurrir algo, y es que la industria financiera convencional desarrolla sus propias fintech. Es decir, comienzan a involucrarse en modelos de negocio donde dejan de lado la omnicanalidad o la posibilidad de desarrollar a través de medios completamente electrónicos servicios financieros que normalmente se desarrollaban de manera física o manual y comienzan a desarrollar los nuevos productos que a través de innovación, tecnología y transformación comenzaron a tener un importante despliegue en nuestra sociedad. Es así como en Colombia, a partir del desarrollo de lo que era el concepto fintech del año 2008 al año 2016, en el año 2017, una serie de empresarios toman una decisión, y este es un año muy importante para Colombia Fintech, y es la creación del gremio que aglutinaba a las diferentes empresas de tecnología financiera. En el 2017 nace Colombia Fintech, y Colombia Fintech nace para agrupar a las diferentes empresas que se encuentran involucradas en toda esta transformación digital. Pero algo bien interesante, Colombia Fintech hoy en día trabaja sobre 3 grandes objetivos estratégicos. A esos objetivos estratégicos los vamos a denominar nuestros OKRs. Los OKRs de Colombia Fintech son, en primer lugar, el desarrollo de una inclusión financiera a través de medios completamente electrónicos. Y para desarrollar esa inclusión financiera necesitamos, y efectivamente lo hemos logrado construir, más herramientas normativas y además de eso más herramientas de política pública. Es así como en Colombia ya tenemos un documento COMPES 4005 del año 2020 que desarrolla toda la inclusión financiera a través de tecnologías de la información y la comunicación. En segundo lugar, y esto es bien importante, nosotros estamos apostándole al talento fintech, es decir, a mejorar las competencias y las capacidades de las personas que se encuentran involucradas en esta industria, tanto competencias y capacidades a nivel tecnológico como aquellas capacidades desde el punto de vista financiero. Y en tercer lugar, algo por lo que estamos trabajando todos los días, la atracción de la inversión. Colombia Fintech es uno de los principales escenarios de la inversión en Latinoamérica desde el punto de vista de la tecnología financiera. Solamente 2 grandes ecosistemas, como ocurre con Brasil y con México, pueden llegar a estar por encima de la inversión fintech que ocurre hoy en día en Colombia.
Esa atracción de la inversión es importante porque nuestra actividad, la actividad de las empresas fintech, es bastante intensiva en gestión de recursos de capital. Y por supuesto se necesita cada vez más dinero que esté alimentando este proceso de inclusión. Hoy en día estamos hablando en Colombia Fintech de cerca de 322 empresas que generan 9.600 empleos y que se encuentran vinculadas a ventas anuales cercanas a los 2.5 billones de pesos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se puede desarrollar esa industria o en qué se encuentra hoy en día verticalizada? ¿Cuáles son los segmentos que se encuentran vinculados a esta revolución financiera? Los segmentos de Colombia Fintech son fundamentalmente 9. En primer lugar, está todas las soluciones de pagos digitales. Los pagos digitales permiten fundamentalmente el desarrollo de algo que podríamos denominar como procesadores de pago electrónicos, billeteras digitales, todo lo que tiene que ver con facilitadores de pago utilizando tecnología y por supuesto allí también están las denominadas sociedades especializadas en depósitos y en pagos electrónicos. Ese ecosistema de pagos digitales es en Colombia hoy en día el más maduro, el que mayor tiempo tiene porque ha permitido conectar a los comercios con la infraestructura financiera tradicional. En segundo lugar, y este es muy destacado hoy en día gracias a los procesos de virtualización, están las soluciones de RegTech. ¿Qué es el RegTech? El RegTech tiene que ver con el desarrollo de todas las herramientas que permiten mitigar los riesgos propios de la actividad financiera. Herramientas de solución o de conocimiento de cliente, identidad digital, todo lo que tiene que ver con antilavado y en general sistemas que permiten administrar o que permiten mitigar los riesgos propios del desarrollo financiero. En tercer lugar, un segmento muy importante dentro del desarrollo fintech es el de crédito digital. Cuando estamos hablando de crédito digital, básicamente lo podemos descomponer en dos grandes grupos. Por un lado, el crédito para personas y por otro lado, el crédito para empresas. En el crédito para personas tenemos hoy en día en Colombia más de 4.5 millones de colocaciones realizadas en los 2 últimos años, donde el promedio o el ticket de colocación es de 400.000 pesos. Una gran revolución desde el punto de vista de la inclusión. Y algo bien interesante, además del crédito digital, también en el financiamiento alternativo se encuentran las operaciones de crowdfunding. Cuando hablamos del crowdfunding, básicamente nos referimos a lo que podríamos denominar como el financiamiento colaborativo. Los sistemas de financiamiento colaborativo donde entre muchos podemos recoger una suma de dinero para realizar inversión. El crowdfunding en Colombia tiene alguna tensión con la captación y por lo tanto se requiere que la actividad sea licenciada y acá en Colombia un crowdfunding es una vaca para construir un proyecto de naturaleza o de inversión. Algo muy interesante es que además del crowdfunding como modelo de financiamiento alternativo, estaría al final el factoring. Y estos tres segmentos, crédito digital, crowdfunding y factoring, son sin duda alguna los segmentos que permiten financiar a las personas sin tener necesariamente que acudir a los actores convencionales. En el factoring estamos hablando de que todas las facturas son títulos valores que pueden ser negociados para anticipar su pago y de esa manera solucionar situaciones temporales de liquidez que se le presentan sobre todo a las MIPYMES. Este es un mecanismo extraordinario para las pequeñas y medianas empresas que hoy en día están muy complicadas con situaciones de cesación de pagos o que eventualmente necesitan capital de trabajo para seguir su funcionamiento y la negociación electrónica de las facturas a través del registro de la DIAN, el denominado RADIAN, hoy en día se ve como uno de los principales escenarios de financiación de este tipo de organizaciones empresariales. Aquí tenemos un muy interesante desarrollo de lo que puede llegar a ser el fintech convencional o el fintech, digámoslo así, más desarrollado en Colombia, pero existen otros importantes segmentos de la tecnología financiera. Y esos segmentos de la tecnología financiera incluyen, entre otros, en el caso particular, el InsurTech, que el InsurTech básicamente es toda esa tecnología
aplicada a la actividad de los seguros. El desarrollo de seguros transaccionales, microseguros, que permiten hoy en día que muchas personas puedan acceder a soluciones convenientes, como por ejemplo que yo me monte a un avión y pueda activar con el Wi-Fi o como si fuera el Wi-Fi de mi respectivo equipo móvil, pueda activar el seguro y que cuando me baje del avión pueda desactivarlo. Eso es InsurTech. Otra de las soluciones que podemos encontrar acá es el del trading y del mercado de valores, todo lo que es el acceso al mercado de valores a través de medios completamente electrónicos, pues es una de las grandes opciones. Aquí ya hay, por ejemplo, diferentes posibilidades de desarrollar robo-advisors y existen aplicaciones que permiten acceder al mercado de capitales, incluso democratizando el acceso. Con apenas 10.000 pesos mensuales podría desarrollarse un portafolio de inversión en el mercado de capitales. Y el mercado de capitales es también un muy importante esquema de financiación de nuestras empresas. Están además de eso el segmento de los denominados neobancos. ¿Qué es un neobanco? Un neobanco es aquella institución que puede hacer captación y colocación y normalmente son servicios de gran conveniencia que con esa combinación de diseño, tecnología, experiencia de usuario y adicionalmente agilismo han venido a irrumpir en nuestra sociedad. Han tenido un efecto bastante importante dentro de lo que es un esquema competitivo de prestación de servicios financieros y varios actores internacionales que están llegando al país nos muestran la gran dinámica que va a tener esta vertical. Y finalmente se encuentra uno de los más interesantes modelos de fintech que puede llegar a existir en el mundo y es el de los criptoactivos. Las criptomonedas o criptoactivos como se le conoce en Colombia, pues básicamente son activos digitales que pueden llegar a ser vistos incluso como instrumentos financieros y que en nuestro país efectivamente requieren una importante regulación en la medida en que se constituyen en segmentos que son necesarísimos para el futuro de lo que es la revolución fintech en nuestra sociedad. Dense cuenta de lo siguiente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos de la industria de la tecnología financiera, absolutamente disímiles, heterogéneos, que tienen necesidades desde el punto de vista regulatorio y necesidades desde el punto de vista de su desarrollo que pueden llegar a ser completamente distintos, pero complementarios para lograr que finalmente los servicios financieros lleguen a más personas. Fintech en Colombia propone una super inclusión financiera a través de modelos disruptivos que integrando tecnologías e innovación han logrado transformar a nuestra sociedad. Pero algo muy importante es pensar en cómo el fintech colombiano se ha venido desarrollando en los últimos años. Piensen solamente en que los 3 grandes segmentos que tenemos nosotros son, en primer lugar, por número de actores, crédito digital, por volumen de recursos que hoy en día se van o se han venido canalizando, los pagos digitales y finalmente también por el volumen de operaciones está el factoring. Un fintech que está lleno hoy en día de sorpresas, que tiene una extraordinaria tracción en Colombia y que tiene hoy en día más de, en el caso por ejemplo de las billeteras digitales, hemos pasado de 9 millones de billeteras digitales hace 2 años a tener hoy en día 23 millones de billeteras digitales. La industria fintech tiene gran adherencia en nuestra sociedad. Prueba de ello es la múltiple cantidad de empresas que existe en Colombia alrededor de un solo propósito, lograr que la inclusión financiera sea una realidad en nuestro país. Y por eso FinTech hace parte de una revolución.